Hermanos, me salí del internet, me equivoqué. No sé si me están escuchando, hermanos. Sí, hermanito. Ay, hermanita, concédame el permiso a nosotros. Sí, ya se lo di mi hermano. Ya, ya, ya. A ver, mm, listo. Ya, a ver. Mm. Muy bien, hermanos, hoy día es miércoles 22 de julio. Miércoles 22 de julio, el título de nuestra lección, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, participar ahora sí, participemos todos. ¿Alguien puede leer el título? El antídoto contra la inmortalidad sexual. Bien, bien, dice, ¿no? El antídoto contra la Inmoralidad sexual. inmoralidad, ¿no? Ya. Sí. El antídoto entonces contra la inmoralidad sexual. Preguntas respecto a estas palabras. ¿Qué cosa es antídoto, no? El antídoto dice, ¿contra qué? Contra la inmoralidad sexual, ¿no? Pues, ¿qué es eso de inmoralidad sexual? ¿Y cuál es el antídoto para esa inmoralidad sexual? ¿No? A ver, participen, hermanos, veamos el diccionario, no hay en ¿Ah, el no? Google. A ver, hermana, por favor. Bueno, el antídoto es el remedio contra alguna enfermedad, ¿cierto? Y aquí se nos habla de la inmoralidad sexual. También podríamos decirlo que es una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad eh, que, porque cuando hablamos del pecado también hablamos de enfermedad, ¿cierto? Entonces, el antídoto contra la inmoralidad sexual es estar cada vez más cerca de Dios. El domingo hablábamos acerca de las avenidas del alma. Nosotros somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que comemos, somos todos. O sea, nosotros debemos cuidar las avenidas del alma porque mientras le damos cabida al mundo, nuestra alma va a pertenecerle al mundo y va a querer lo que el mundo quiere. Y en este mundo reina la inmoralidad sexual, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos. Usted, por ejemplo, ve la televisión, de repente usted piensa a lo mejor una serie o una teleserie, aquellas personas que les gusta ver teleseries, eh, se muestran el pecado como si no, como si fuera algo tan natural. Y desde algunos años empezó así. Antes en la televisión no se decían garabatos. Y ahora usted escucha los garabatos abiertamente, como si nada. Empezaba, ¿cierto? Antes con los celos también, o empezaba con el adulterio. Ahora ya se ven explícitamente las películas en televisión abierta, porque no hablo de esos canales donde usted busca específicamente, sino que en televisión abierta, en las teleseries de la noche, aparecen, ¿cierto? Teniendo relaciones como si nada. Y ahora en toda teleserie, en todas las cosas que usted ve, hay parejas homosexuales y se ve y ahora es tan natural usted, lo que usted ve allí. Entonces se va naturalizando el pecado. Entonces tenemos que tener ojo con lo que vemos, porque es una venida del alma. Con lo que escuchamos, a veces a lo mejor no queremos escuchar, pero vamos en la micro que decimos aquí al bus, ¿ah? Y va con el reggaetón allí, con la música de qué te hago aquí, qué te hago allá, y esa toda esa inmundicia va entrando en nuestro corazón también. Entonces nosotros debemos tener ojo con lo que vemos, con lo que escuchamos también, porque eso también nos va pervirtiendo y va haciendo que naturalicemos cosas que no son naturales. ¿Ya? Hemos hablado de que la sexualidad es para el matrimonio, ¿cierto? Y que también dentro del matrimonio debe haber cierto respeto entre el hombre y la mujer. Lo hablábamos, ¿cierto? De que incluso dentro del matrimonio hay violación y hay abuso. Entonces, hay que tener ojo porque cuando le damos cabida al enemigo, ¿cierto? Nos estamos enfermando con este pecado que es mortal para nosotros, para nuestra vida espiritual, la inmoralidad sexual.
Muy bien, hermana Mónica, ya pues, en realidad ya me parece muy bien, excelente, ¿no? Que nuestra hermana ya dio, ¿no? La solución para todo este problema, el antídoto contra la inmoralidad sexual, ¿no? El antídoto contra la inmoralidad sexual. Bueno, recalcando, ¿no? Porque de recalcar, repetir, se nos graba en la mente, eso tendemos a olvidarnos, pues, ¿no? Entonces, nuestra hermana está viéndolo, la inmoralidad sexual, pues, ¿no? Como una enfermedad, ¿no es cierto? Y generalmente en la salud, en la medicina, el hospital, ¿no? Bueno, ahí están los antídotos, ¿no es cierto? Contra alguna enfermedad, tiene pues como causa algún virus, algo, ¿no? Algo que causa. ¿Qué es lo que está causando ese mal? Entonces descubre eso, entonces hay un antídoto para atacar directamente, revertir, ¿no? El antídoto, revertir, ¿no? Ese mal que se está produciendo, ¿no? En este caso, espiritualmente, el pecado, ¿no? O inmoralidad sexual también, pues es como una enfermedad, pero ¿cuál es su antídoto? Ya nuestra hermana nos decía, ¿no? Estar cerca de Dios, estar con Dios, ¿no? Estar con Dios prácticamente, ¿no? Bueno, Cristo, Ajá, sí, sí, hermano Marcelino, participe. buenos días con todos. Qué hermoso tema, ¿no? En realidad, todos los temas que se tratan de la palabra de Dios es alimento de primera clase para los hijos de Dios. Es interesante este asunto. Podemos dar un ejemplo. Los que nos gusta el jardín, cultivar plantitas. Por ejemplo, yo puse arvejitas y tomate. Y está en su primer follaje. Y vienen los caracoles, lo dejan pero totalmente destrozado. Todas las hojitas se lo comieron. Entonces, ¿qué descubrí? Cuando están creciendo, necesitan eso, le pongo con salsita como alrededor, como el caracol camina lento, detecta la sal, no puede cruzar ese lindero, si no se muere. Y al día siguiente, cuando revisa, ninguna de las caracolas atacó, pero hay una caracola que se atrevió, pero después se murió. Yo creo que es de esa manera el antídoto, cómo preservar, es Dios, la luz, Cristo, preservando a su pueblo. Porque el diablo te pone propagandas, por ejemplo, para el alcohol. Nunca te va a mostrarte un borracho allí, las consecuencias de la borrachera, ahí desnudo, todo, le han robado todo. Eso no te muestra una dama linda, sin ropa, que esto, aquello, que es salud, beber es salud. Mentira. Nunca te muestra la verdadera realidad de las tentaciones. Pero Dios es sabio, Dios es un Dios amoroso, nos dio sabiduría e inteligencia para discernir las cosas. Por lo tanto, todo lo que hagamos para un hijo de Dios debería ser como respirar, hacer las cosas correctamente, cuando estamos verdaderamente conectados con Dios. Pero si no estamos conectados con Dios, el enemigo hace lo que quiere en nuestro hogar, en nuestra mente, en nuestro um, individualidad de cada uno, sea hombre o mujer, la edad que tengas, lo importante es tener a Cristo en el corazón. Entonces es lentito, como la sal que preserva, no permite que entre todo aquello que daña. Eso, hermano. Bien, hermano Marcelino, qué bien, ahí está, hermanos, pues el antídoto contra la inmoralidad sexual y en forma general, digamos, contra el pecado, ¿no?
específicamente estamos tratando la inmoralidad sexual, pero eso se puede generalizar, ¿no? A cualquier pecado. Ahí está, hermanos. Bueno, recordando, ¿no? Lo que dijo nuestra hermana Mónica y también nuestro hermano Marcelino, hermanos. Entonces, es verdad, pues, ¿no? Como estamos en este mundo, en medio de una lucha, una guerra espiritual, ahí por un lado están los ángeles caídos, ¿no? Lucifer, Satanás, y por otro lado está, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y su palabra y los ángeles buenos también, ¿no? Que están en esta batalla, ¿no? Y nosotros en medio de ello también nos aliamos para un lado o para otro lado y así. Y a esos Hermano los Justo. engaños. Termino la idea, hermanita, ya para que no lo pase por alto. Entonces el enemigo, como dijo el hermano Marcelino, ¿qué hace, no? Para que uno esté en la inmoralidad sexual, en cualquier pecado, engaña, ¿no es cierto? Él puso el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del alcohol. El alcohol, ¿no? Que se vende a través de la cerveza o tantas otras bebidas, ¿no? Que a dónde te lleva, no te va a llevar a la inmoralidad sexual, al adulterio, a la fornicación. Ahí es donde no tienes ese control y al final tu hogar está deshecho, abandonado, o te roban, estás, como decías, bueno, terribles cosas que pasan, ¿no? El alcohol es el que ha matado más gente que las guerras, que cualquier cosa, ¿no es cierto? Ha destruido las familias y los hogares. Eso no te dice, pues, el que vende alcohol, todo lleno de propagandas con engaños y la gente, a veces uno consume eso o las bebidas también, azucaradas, ¿no? Y entonces, tanto la hermana Mónica como el hermano Marcelino hablan, ¿no? Por ejemplo, de las avenidas del alma, ¿no? Es por donde ingresan, ¿no es cierto? Justamente estos engaños, ¿no es cierto? A través de la televisión, ya las series, ya se ve explícitamente, claramente ahí la relación sexual normal, y entonces eso influye, pues, ¿no? Porque ahí está el adulterio, ahí está la inmoralidad sexual, pues, ¿no, hermano? Y lo normaliza, ¿no? Se normaliza, ¿no? Eh, y ahí están las series, como dijo, ¿no? Y se va naturalizando ya el pecado ahí, ¿no? Y también el escuchar, ¿no es cierto? Escuchar el mensaje subliminal de la música, no hay mensajes hermosos, ¿no? Que como el enemigo va metiendo en la cabeza al subconsciente, ¿no? Para que el ser humano se comporte de esa manera. Entonces, y el hermano hacía mención, pues, y poniendo el ejemplo del tomate, ¿no? Las arvejas que él ha plantado y para protegerle puso sal, ¿no? En el entorno así que los caracoles que destruyen no pueden ingresar. Si quieren ingresar, mueren, pues. Entonces, para nosotros, de repente en esta ilustración, ¿qué sería pues esto, no? Es la sal que nos va a proteger. Y justamente de eso estamos hablando, ¿no? Y justo sintetizó, así como nuestra hermana Mónica y con Marcelino, dicen, ¿no? El asunto es que nuestra comunión, ¿no? Así como que una persona de repente entra en comunión con el enemigo a través de los medios de comunicación, como estamos haciendo las series, la tele, escuchar, claro, no todo será malo, ¿no? Pero eso de saber, pues, elegir, protegerse entonces, para nosotros, hermanos, es como respirar, ¿no es cierto? También la oración y el alimento que debemos consumir, su palabra, pues, ¿no? Su palabra. Y justamente yo también estaba sintetizando todo esto en que, eh, como el Señor dijo, ¿no? Si queremos tener la vida eterna, hermanos, simplemente tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y se refiere pues a lo que estamos estudiando, ¿no? A esto justamente, ¿no? De el antídoto. ¿Cuál es el antídoto contra la inmoralidad sexual? Ahora sí, hermana Mónica, por favor, participe. Amén, gracias hermano. Justamente añadiendo lo que usted estaba diciendo, eh, el antídoto no es solamente para este tipo de pecado, es el mismo antídoto para todo tipo de pecado, para todo tipo de pecado. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no podemos decir, ay, yo voy a dejar esto.
yo voy a hacerlo. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo. Por mucho que lo intentemos, así como Pablo decía, aquello que quiero hacer, eso no hago, y lo que quiero hacer, o sea, eso, es lo que no quiero hacer, eso hago. Bueno, ustedes lo entienden, ¿cierto? Hermanos, debemos llenarnos de Cristo, debemos llenarnos de Él, porque esa es la única forma. El Espíritu Santo habla en nuestro corazón, habla en nuestra mente y nos dice lo que está bien, lo que está mal. Cuando estamos allí a punto de caer en la tentación, incluso antes, mucho antes de eso, ya nos habla. Cuando los pajaritos están dando vueltas alrededor de nuestra cabeza, nos dice, ojo con eso, no dejes que hagan nido en tu cabeza. Cuando nosotros permitimos, ¿cierto? Desatendemos la voz del Espíritu Santo hablándonos, es que podemos caer en la tentación de cualquier tipo de pecado, no solamente de este, mi hermano, de cualquier tipo de pecado. Y nuestro antídoto es llenarnos de Cristo. Yo siempre lo digo y lo repito de nuevo, hay algo que tienen los conquistadores que dicen ellos, ¿cierto? Que deben mantener una canción en el corazón. Nosotros cada día debiéramos tener un corito, un cantito en nuestro corazón para que cuando venga la tentación cantemos al Señor y va a huir ese pensamiento de nuestra cabeza. Debemos buscar a Cristo, Él es nuestro antídoto. Eso, mi hermanito, disculpe. Muy bien, muy bien. O sea que Jesucristo es nuestro antídoto, ¿no? Ese es el antídoto, ¿no? O sea que Dios ha puesto para solucionar este problema del pecado. O sea, en pocas palabras, Jesús, nuestro Señor Jesús, es el antídoto contra todo pecado y en especial contra la inmoralidad sexual. Muy bien, vamos a ver qué dice la Hermano lección Justo, y participen, sí, sí, hermano participe. Justo, no sé Participen, si, hermano participe, Justo, hermana. ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos, hermana, Ajá. participa. Hermano Justo, esto también, el antídoto contra la inmoralidad sexual, no es porque nosotros nomás también lo hagamos, ¿no? Conscientemente o apartándonos de Dios y caigamos en esta inmoralidad sexual. También tenemos que ver y orar bastante para que nos proteja de todas las personas malas que nos rodean, porque nosotros podemos estar entregándonos a Dios, pidiendo protección, todo, pero hay gente mala que te hace daño. Entonces, en ese caso, ¿cómo actuaríamos? Solamente entregándonos a Dios y que nos proteja siempre de todo de estas personas inmorales que están al acecho a hacerte daño en todo momento, ya sea eh, en la niñez, a los niños, ¿no? Ellos que saben de pecado, pero hay gente mala que ¿no? Que cometen este acto y lo malogran a la personalidad de los niños, de las personas, menores más que todo. Entonces, orar por ellos, entregar a Dios, ¿no? Que los proteja, porque no siempre la persona consciente hace este acto inmoral, sino las personas mayores, ¿no? Lo corrompen a las personas menores, quizás. Eso quería acotar. Muy bien, hermana, muy bien. Sí, pues la pregunta importantísima, ¿no es cierto?, respecto a los niños y a todos, ¿no? Hay gente que es, pues, así como hermanos, hay virus, hay enfermedades que aparecen, ¿no? Y empiezan a destruir nuestros órganos, nos enferma y hasta lleva a la muerte también, pues, hermano. ¿No? Entonces, ya bien lo explicó nuestro hermano con el ejemplo que puso nuestro hermano Marcelino. Entonces, si el enemigo es ese caracol para el tomate o la arveja, entonces le puso una protección, pues, ¿no? Con la sal, ¿no? Y entonces, si quiere entrar, va a morir, pues el caracol muere, ¿no es cierto? Entonces tiene que irse nomás, se conserva ahí bien. Así el niño también se va a conservar como el tomate. Entonces, ¿dónde está la protección? Pues para eso hay un papá, hay una mamá, ¿no? Ahí está. Y la iglesia también está allí,
¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para proteger, así, ¿no? Entonces, ¿cómo protege? Justamente es Jesús y la Biblia, toda la Biblia, ¿no es cierto? Habla de Jesús, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si uno tiene que conocer todo eso, y entonces ahí específicamente Dios dice, papá, mamá, dice, al levantarte de tu cama, lo que vas a hacer, habla de mis mandamientos, no a tu hijo, para que él se pueda defender, cuidar, ¿no es cierto? Entonces, en el camino, háblale de mis leyes. En, al acostarte, en tus paredes pon, ¿no? Mis mandamientos, mis leyes, y así. Entonces, en otras palabras, está poniendo como responsable a papá y mamá para esos. Ahora, ¿qué puede en la iglesia adventista del séptimo día, digo, ¿no? Que papá y mamá, que si no le compra su folleto, por ejemplo, al bebito de cuna y no le da el tiempo de calidad y le enseña, entonces no está haciendo eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? No hay pues el antídoto. Entonces va a ser engañado no por, no por el enemigo, ¿no? Que va a atacar de diferentes maneras, porque está atacando y destruyendo, bien lo ha descrito nuestra hermana, ¿no? De que los niños son los primeros que ataca el enemigo para destruirlo, para habituarlo, ¿no es cierto?, hacia el mal, hacia el pecado. Entonces, y hay que protegerlo. ¿No? Entonces, importante eso, ¿no? Por algo diría el Señor, pues ustedes tienen que comer mi carne y tomar mi sangre. ¿Qué quiere decir? Escuchen mi palabra y pónganla en práctica. O sea, comer significa que su palabra sea carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso. O sea parte de nosotros su palabra. Y Dios nos está hablando, ¿no? A través de esto, ¿cómo sucede? A través del Espíritu Santo. Bien lo dijo nuestra hermana, hay que orar, hay que pedir, ¿no? Pedir que se aplique, pues, ¿no es cierto? Esa protección a nosotros. Y ahí está el Espíritu Santo para grabar en nuestra mente las leyes de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, esos principios. ¿No? A través del Espíritu Santo que está ahora el Señor aquí también en esta sala, Él es el que está grabando en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces así está la protección, pues, ¿no, hermanos? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Pregunten, participen y vamos a leer. Doctor, Sí, por favor, hermana, participe, ay, participe, hermana. disculpe, antes que empiece la lectura, ¿no? O la lección. Realmente muy interesante nuestra lección. El antídoto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos con la gripe, la tos, ¿no? Enfermos, el antídoto que va a curar esos males, ¿no? Son pues ya los antibióticos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la penicilina y otros, ¿no? Que puedan matar, por ejemplo, cuando uno tiene infección renal, por ejemplo, ahí depende, ¿no? ¿Qué, qué medicamento es el que mata, pues, a esos virus, todas esas cosas que uno tiene, ¿no? Para poder sanarse, si no uno se muere, pues, como en el COVID, ¿no? Tantas personas han muerto, pero cuando el médico te receta el antídoto que es fuerte, pues nos sanamos, nos curamos, ¿no? Y bueno, el antídoto contra la inmoralidad sexual no es simplemente tener más fuerza de voluntad, sino una vida unida a Cristo, guiada por el Espíritu Santo y protegida por la palabra de Dios. Huir de la inmoralidad sexual. La Biblia nos dice que no debemos jugar con la tentación, sino huir. En Primera de Corintios 6:18 nos dice, huir de la fornicación. José es un gran ejemplo. Cuando la esposa de Potifar quiso tentarlo, él huyó, ¿no? En Génesis 39, 7, 12, ¿no? Nos habla de esa historia. A veces la victoria espiritual consiste en apartarse de la persona, el lugar, la conversación o la imagen que nos puede hacer caer.
Guardar el corazón de los pensamientos. Jesús enseñó que el pecado sexual también puede comenzar en el corazón. Mateo 5:28 nos dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarle, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso, ¿no? Debemos cuidar lo que vemos, escuchamos, pensamos y alimentarnos en nuestra mente, ¿no? Con cosas buenas, ¿no es cierto? Como cada día, como hoy día estamos escuchando la palabra de Dios. Recordar que nuestro cuerpo pertenece a Dios. En Primera de Corintios 6:19 dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando entendemos que nuestro cuerpo no es simplemente nuestro, sino que pertenece a Dios, aprendemos a tratarlo con respeto y santidad. Llenar el corazón de Cristo. Eso no basta con decir, no voy a pecar. Debemos llenar nuestra vida de Jesús. Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿no? El antídoto es una relación diaria con Dios, oración, estudio de la Biblia, comunión con Cristo y obediencia. Ahora, sobre el mundo actual, es verdad que hoy se habla mucho más abiertamente de la sexualidad y existe una gran libertad en muchas conductas, pero debemos tener cuidado al comparar directamente el mundo actual con Sodoma y Gomorra. La Biblia muestra que el pecado de Sodoma fue muy grave y abarcó maldad, orgullo, violencia, injusticia e inmoralidad. Eso está en Génesis 18:19 y también podemos leer Ezequiel 16:49-50. La enseñanza para nosotros es que una sociedad puede acostumbrarse tanto al pecado que llega a considerarlo normal. Sin embargo, la Iglesia no debe responder con odio ni condenación, sino con fidelidad a la verdad y amor hacia las personas. En resumen, hermanito, el antídoto contra la inmoralidad sexual es Cristo, como usted decía, ¿no? Huir de la tentación, guardar la mente, honrar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo y caminar diariamente con Dios. Amén, hermanito. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Ahí están los textos bíblicos también, hermanos. Qué bien, ¿no, hermanos? Ya pues nuestra hermana también aclaró respecto al antídoto, ¿no? Cuando tiene una gripe, una tos o alguna infección, entonces los médicos te recetan, ¿no? Antibióticos o la penicilina, no sé, pero algo, ¿no? Que pueda atacar, ¿no? Ese mal, ¿no? Que ha ingresado. Ese es el antídoto, ¿no? Para atacar. Ahora, pero el antídoto es pues Cristo, ¿no es cierto? Para atacar todo mal, todo pecado es Cristo, ¿no? Entonces, pero nosotros que somos libres, ¿no? Y hay que usar bien la libertad, no jugar con la tentación, eso es lo que nos dijo, ¿no? José, en circunstancias no de su trabajo, fue tentado, pero él huyó, ¿no? De la tentación, justamente de la inmoralidad sexual, ¿no? Y así Dios, con la ayuda porque la presencia de Dios estaba en su vida. Él decía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Está mirándome Dios, está la presencia de Dios. Yo temo a Dios. El que teme a Dios anda en la presencia de Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? Es que está Dios conmigo. Entonces no puedes hacer una cosa, o sea, el pecado. Entonces, él huyó, pues no, escapó de ahí. Bueno, eh, eso de huir, la palabra de Dios menciona, vamos a leer ahí el texto bíblico. También eso menciona nuestra hermana. mm,
a, este, como dice Mateo 5 creo 28 mencionó de que, dice el Señor Jesús, si uno mira a una mujer para codiciarla, ¿no es cierto? Y ya cometió adulterio, ya pecó, ¿no es cierto? El mirar. Entonces, por ahí vemos, ¿no? Que el problema está ahí en mirar cosas que no son correctas y por ahí abrimos, pues ahí la avenida del alma, entra pues a través de la mirada al cerebro, entra y se instala el enemigo, pues dentro de nosotros con ese virus que es, pues, no, las mentiras y engaños, ¿no? Se naturaliza así los pecados con lo que uno mira a veces, ¿no? Por eso uno tiene que tomar la decisión de huir, de apartarse, ¿no es cierto? Puede ser en un grupo de personas que de repente están mal, como hizo mención a Sodoma. ¿Qué había que hacer con Sodoma, no? Vivir, de repente estamos viviendo en Sodoma, había que huir, pues, ¿no? Esos son los consejos, ahí están, ¿no? De que mejor salir para otro lugar y si uno está, digamos, su trabajo en la ciudad, vendrá pues a la ciudad y se irá a otro lugar para que no esté en ese ambiente. Aunque, hermanos, donde tú vayas, ahí está el celular. Y el Sodoma ahí está también, pues, ¿no? En cualquier lugar donde vayas, si tienes un celular, el internet, ahí está también, pues, ¿no es cierto? Pero hay que saber usar, no que el celular sea malo en sí, sino Hermano Víctor, y malas decisiones no toma, hacer una elige, ¿no? Qué ver o qué no ver, cómo usar. Sí, hermano Marcelino. este asunto es complejo. Poníamos el ejemplo de la sal, que es el que preserva el antídoto, pero supongamos que la plantita tierna del tomatito, la arveja, cualquier sea esto, son nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen fuerza para defenderse. La plantita no puede huir. Dios no lo hizo con pies para caminar. No. El chacarero, el jardinero, ese es el responsable de cuidar. En este caso, nuestros hijos están al amparo de sus padres. Ellos son responsables. Ellos, de afuera viene el socorro, no de adentro. No tenemos fuerza, ni aún siendo adultos podemos, ¿no? Por eso dice huir. Huir quiere decir escapar. Déjalo, no importa tu ropa, aunque sea desnudo con el torso, escapa así como José. Porque si no escapas, ciertamente vamos a caer. Vamos a caer. Luego, la sal tiene valor, tiene costo. Y el costo de estar protegido es levantarse temprano. En esta mañana estamos cerca de 30. Lejos de estar calientito en la cama durmiendo, estás dedicando algo, algún tiempo. Cuando dice Jesús, compra la verdad y no la vendas, eso es comprar, dedicar tiempo. Los antiguos hombres no tenían la Biblia imprenta, escrita así como nosotros, tenían en papiros, no tenían electricidad, tenían velas, tenían luces eh, a base de aceite y dedicaban tiempo, dinero, de todo para estar cerca de Dios. Y nosotros tenemos todo, apretamos el botón y ya está, nos está hablando en la Biblia, todo, todo. Es la forma de protegernos, pero cada uno toma la decisión. Abiertamente tenemos que propositadamente ir en contra de esas cosas, pero actuando para nuestro niño, orando todo lo que es lindo en las mañanas, nuestra hermana Mónica ora por todas las peticiones. Qué lindo, qué hermoso. Yo sé que hay gozo en los cielos cuando ve esas cosas. Yo sé que está claro esta lección, hermanos. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, hermanos, aquí tiene que haber un responsable, ¿no? En este caso para los niños, como decía, así como para las plantitas, que ellas solitas no se cuidan, pues en este mundo también, ¿no? Sino está con el chacarero, el jardinero, es el responsable, así como de los niños, el responsable es pues papá y mamá, ¿no es cierto?
Y también nosotros tenemos que estar preparados, como decía, levantarse temprano, como lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es comprar, pues, la verdad y no venderlo, o sea, vivirlo, ¿no? Eh, Así que hoy en día tenemos todo, hermanos, ¿no? No como antes, ellos no tenían las facilidades como tenemos ahora, pero hay que saber, hay que decidir, como decía, con propósito, decidir con propósito, o sea, decidir así, eh, pensando, ¿no? No voy a escuchar esto, de repente uno dice, ¿no? Y con propósito, ¿no? Tu cuerpo dice, pero te gusta, no, escucha, también no pasa nada, dice, pero tú con propósito, no o como quien huye, ¿no? De eso, o no voy a ver esto, pero mira, distráete, ¿no? Entonces, tú ya sabes que eso por ahí se le está abriendo una puerta, ¿no? Al pecado, al mal, ¿no? Entonces tú con propósito decides, no, voy a más bien mirar, voy a leer este espíritu de profecía o tantas otras cosas o cosas correctas dedicadas al trabajo y así. Entonces uno tiene que decidir, justo textos bíblicos indican, ¿no? Que estando en Cristo somos libres, pero hay que tomar decisiones, pues, por esa libertad que tenemos, no hay que tomar decisiones. No es que como cristiano soy libre, voy a pecar ahora. No, pues no es así, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice la lección, hermanos, el antídoto contra la inmoralidad sexual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, 1 al 8. La pregunta aquí que nos hacen dice, ¿qué dice este pasaje acerca de la conexión, o sea, de conectarse, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre la santificación, miren, la santificación y el deber de evitar, ¿no? La inmoralidad sexual, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿hay conexión o no? Hay una conexión, dice, entre la santificación y el deber de evitar, ¿qué cosa? La inmoralidad sexual, ¿no? Primera Tesalonicenses dice aquí 4:1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Entonces, siempre aquí está el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Les rogamos. Es como que si nos estuvieran rogando en esta mañana, ¿no? Dios nos estaría rogando, ¿no? Y nos está exhortándonos, ¿no? Porque está en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, porque ahí está Pablo, no solamente hablando, sino mostrando su ejemplo, y los predicadores no solo hablaban, sino vivían esa experiencia, ¿no? Que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, ¿no? Entonces, viendo esos ejemplos, ¿no? Y el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús, entonces así, ¿no? Hay que conducirnos para agradar a Dios, ¿no? Y más, abundar en eso, más y más, no decir hasta acá ya, suficiente, no, seguir más y más y más, ¿no? Agradando a Dios, ¿no? Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues aquí está recordando Pablo que las instrucciones que dio a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Las instrucciones que vienen del mismo Señor Jesús también, ¿no? Pues la voluntad de Dios, aquí está, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de ti, hermano, y de mí también? Es nuestra santificación, porque si no somos santos, no vamos a vivir eternamente, porque solamente los santos van a vivir eternamente en el cielo. Entonces, pero lo que está haciendo Dios es justamente pues santificarnos. Entonces, Él está haciendo Dios, ¿no? Santificar a sus hijos para que vivamos eternamente. Es obra de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que estemos santos, ¿no? Santos. Que os apartéis de fornicación. Y aquí viene la conexión, ¿no? De la santificación. Dice que hay que apartarse de fornicación. Apartarse. Pero esta palabra de comunicación, hermanos, no es solamente, digamos, el asunto físico, sexual, sino va más allá también, hermanos, ¿no?
esto de la fornicación está lleno la Biblia de esto de la fornicación, hermanos. Por ejemplo, ya había, la vez pasada ya decíamos que en las profecías, en el Apocalipsis, en Daniel, ¿no? Ahí se está mostrando. Pero para nuestros tiempos, hermanos, la iglesia cristiana, ¿cómo es que la iglesia como iglesia fornica o se prostituye también, ¿no? La iglesia, y habla la Biblia directamente de eso, de que se prostituye, de que fornica. ¿Qué es eso que la iglesia puede fornicar? Es que por un lado, hermanos, está Dios, es el esposo y la iglesia es la esposa, fiel a Dios, así se ve la figura, ¿no? Y entonces, pero aparece otro, o aparece otro personaje, ¿no? Así como pues, se cree Dios que es Satanás. Y entonces él no se presenta directamente, sino se presenta a través de la cultura, de las tradiciones, de las filosofías, del pensamiento humano, ¿no es cierto? O sea, las cosas que se muestran en este mundo. Y entonces, cuando uno le da cabida a eso, ¿qué estamos haciendo? Ya estamos mirando, por decir una cosa que es mala, estamos mirando, que estamos fornicando espiritualmente. Estamos fornicando espiritualmente, estamos sacándole la vuelta a Dios, ¿no? Estamos unidos a Dios, pero el enemigo dice, pero mira esto, ¿no? Y le abrimos la puerta, los ojos, el oído, bueno, ya estamos. Entonces, así la iglesia ha permitido que el pensamiento humano entre en la iglesia y entonces se ha vuelto, pues la iglesia, se ha prostituido a la iglesia. De ahí la Babilonia, ¿no es cierto? La gran ramera, por ejemplo, habla la Biblia de la gran ramera, ¿no? La bestia, ¿no? Que dice, ¿no? Es un símbolo de que la iglesia se pervirtió en la Edad Media, ¿no es cierto? Y la iglesia cristiana, en vez de hacer la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Satanás. Más bien mató cristianos al nombre de Dios. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? Que uno sufre cuando no se cuida, ¿no? No, o sea, no permite, ¿no? Que el mundo entre dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida también. Y ya estamos, pues, en la fornicación espiritual, más allá del asunto físico, ¿no es cierto? Que ahora estamos tocando, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿no? Que cada uno dice de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Específicamente ahí está el consejo, hermanos. Cada uno debe tener su propia esposa, pero aquí está aclarando, ¿no? En santidad, incluso teniendo la esposa, debe ser en santidad. Y honor también, ¿no? Y honor, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no? De pareja, relación sexual también, Dios ha creado así, pues, al ser humano, ¿no? Todo ello, y eso es santo, el sexo también, ¿no? Lo hizo, ¿no? Para que haya santidad, ¿no es cierto? Entre esposo y esposa y honor. Pero no, pues, dice el 5 no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No es que porque ya tienes tu esposa vas a hacer lo que el mundo dice, ¿no es cierto? Pervertir tus relaciones sexuales con tu esposa. No, pues eso ya son los deseos bajos, humanos, el pecado, ¿no? Que pueda estar sucediendo dentro de un matrimonio cristiano, ¿no es cierto? Entonces, pues está aclarando aquí, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Tú ya conoces a Dios y estamos llamados a la santidad. Las relaciones sexuales también debe ser así, ¿no? Como toda actividad que hacemos en santidad, ¿no? Entonces, y que ninguno pues agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? No engañes, por decir ahí en la iglesia, ¿quién es tu esposa? ¿Para qué estás mirando a una hermana? No. Dios es el vengador y se va a vengar.
Claro, eso es lo que tenemos que cuidar, hermanos, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no? Está diciendo que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, y no solamente en el sentido sexual, hermano, sino en forma general, porque el Señor es vengador de esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es así, hermanos. Así que uno tienes tu, por eso dice, ten tu propia esposa en santidad, en honor, ¿no? Y entonces, ¿para qué ya vas a mirar pues a otra persona? Ya estarías cometiendo adulterio simplemente con mirar o ese deseo concupiscente, ¿no es cierto? De codicia. No, por eso dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciar nada de tu prójimo, ¿no es cierto? Eso dice la palabra, eso es pecado, es el 10.º mandamiento, ¿no es cierto? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado Dios a inmundicia, porque lo que se hace, las perversiones que se hacen sexualmente y desobedeciendo los mandamientos de Dios, eso es inmundicia, es basura, es excremento, es así, así lo compara, ¿no? No nos ha llamado Dios a inmundicia. O sea, nos ha llamado Dios, ¿para qué? ¿Para vivir en esa inmundicia? No, sino nos ha llamado a santificación. Hemos salido de esa inmundicia, ¿no? Y estamos, ¿no es cierto?, siendo santificados por el Señor, cambiando de hábitos, ¿no? De cosas de qué mirar, qué no mirar, qué escuchar, qué no escuchar, qué hacer, qué no hacer. Entonces nos está instruyéndonos el Señor, ¿no? Eso es santificación, crecer, 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 ¿no es cierto? Como hijos de Dios. No para inmundicia, no hacer lo que común hay, pues no, el pecado está pues ahí en el mundo, ¿no? De forma natural. Así que el que desecha esto, si no estamos comprendiendo esto, ¿no es cierto, hermanos? O estamos comprendiendo y desechamos, no está desechando a hombre, sino está desechando a quién? A Dios. Está desechando a Dios, que también nos dio pues su Espíritu Santo. Entonces nos ha dado Cristo entre nosotros a través del Espíritu Santo y lo estamos abandonando al Señor Jesucristo, no estamos desechándolo pues a Dios, hermanos. Bueno, esos son los textos bíblicos, ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué conexión tiene la santidad con, hermanos, pues con el apartarse, ¿no? Evitar, ¿no? Todo es la inmoralidad sexual. Y hemos visto eh, eh, de que Dios, pues, su voluntad es que seamos santos para vivir con Él eternamente, pues, ¿no? Y entonces, por lo tanto, dice, hay que apartarse, pues, ¿no? Hay que apartarse de el pecado y de la inmoralidad sexual. Bueno. Comentarios dice aquí, aunque Pablo se dirigía a otra persona en los textos anteriores, el principio puede aplicarse de manera general a todos los cristianos. Entonces, aquí están los principios que hemos estudiado. Entonces, hay que aplicarlo, no para todo cristiano, dice aquí, ¿no? En este caso, para nosotros de este sala Zoom, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Qué estaba ocurriendo, hermanos, en Corinto? ¿No? ¿Por qué todos estos problemas ahí en Corinto, hermanos? A ver si alguien puede responder esas preguntas. ¿Ah? ¿Qué estaba ocurriendo en Corinto? ¿Por qué todos estos problemas? A ver, ¿qué estaba ocurriendo en Corinto, hermanos? Y comparemos con nuestra iglesia. ¿Qué está ocurriendo con nuestra iglesia? Yo me pongo a pensar con mi iglesia de San Jerónimo, con tu iglesia, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Ahí con tu iglesia. Y si hay esos problemas, ¿por qué? ¿Por qué hay esos problemas ahí en tu iglesia, no como en Corinto? Dice, ¿por qué? ¿Por qué todos estos problemas? ¿Por qué? Hermano, Por favor, hermana, participe. según lo que leía yo, decía de que en Corinto pensaban que así como Cristo los había liberado, ellos podían hacer cualquier cosa que quisieran. Entonces usaban argumentos como que el estómago es para la comida y el cuerpo para el sexo.
Entonces Pablo corrige esta manera de pensar, porque la libertad cristiana no es eso, no significa que tienes permiso para hacer lo que sea. O sea, hay mucha gente que dice que ya los mandamientos fueron clavados en la cruz y puedo hacer lo que se me dé la gana. Cristo nos libera del dominio del pecado, pero no para que volvamos a vivir esclavizados en él, porque vivir en el pecado o vivir haciendo pecado es volver a hacernos esclavos de él. Entonces, Pablo dice allí en 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, y lo que dice también de que este cuerpo no nos pertenece, es de Él, para su gloria fuimos creados. Entonces, la verdadera libertad no consiste en decir no al pecado, sino que en decir sí, perdón, consiste en decir no al pecado y en decir sí a Dios. Fuimos liberados del pecado para vivir una vida nueva, no para continuar practicando lo que ya hacíamos antes. Muy bien, gracias, hermana. Gracias por vuestra participación, hermanos. Porque así vamos aprendiendo, hermanos, ¿no? Qué bien, ¿no? Lo que nuestra hermana nos está mencionando, ¿no? ¿Qué pasaba ahí en Corinto? Hermanos, era una ciudad, pues así como cualquier otra ciudad, no de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa había en esa ciudad? O sea, ¿cuál era la influencia más grande allí? Eran pues esos sabios de ese tiempo, hermanos, que actualmente también en las universidades se estudia, por ejemplo, a Platón, ¿no? Esas ideas platónicas es la que ha generado, pues eso, ¿no? De separar, como quien dice, el alma o el espíritu, ¿no? Del cuerpo, que el cuerpo es malo y que el espíritu o el alma, eso sí es bueno, ¿no? Entonces separaba, pero esa idea es satánica y eso se enseña, pues hoy en día en la universidad, ¿no? Y ha entrado también en los grupos religiosos, ¿no? Entonces, hermanos, esa influencia, entonces, ¿qué decían, por ejemplo? Decían, bueno, en este caso, tu estómago es para que comas, pues, ¿no? La comida para tu estómago, es esa relación, esa conexión, decían, ¿no? De igual manera, ellos decían, tienes cuerpo, entonces, ¿para qué está tu cuerpo? Es para el sexo, para que uses el sexo, te prostituyas, tengas relaciones con todo. Ese pensamiento filosófico se tiene. Y hoy en día también es lo mismo, ¿no? Como habíamos comentado, los sabios de este tiempo, ya médicos y todo, los mejores de este mundo también, ¿qué dicen? Sí, el sexo es natural, ya los jóvenes tienen deseos de tener sexo, así que puedan usar el sexo, solamente hay que darle preservativos y a las niñas hay que darle anticonceptivos, que se cuiden. Esa idea lo han aplicado y aplican hoy en día, pero ahí se ve las consecuencias, aparecen niñas ya en cinta, bueno, ya, bueno, y así, totalmente con esas ideas, ¿no es cierto?, filosóficas o de las universidades, supuesta ciencia, ¿no? Entonces, pero no, y contradiciendo lo que la palabra de Dios, lo que estamos estudiando. Para ellos es esta idea retrógrada. ¿Cómo? El sexo se va a usar dentro del matrimonio nada más, sino la gente, ahí los sabios de este mundo dicen no. Y lo pervierten, pues, hermanos. Y ahora hasta el sexo hacen entre hombre y hombre normalizado, ya está. La ley les ampara, hermanos, como Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, las perversiones hasta con los animales, esto sí ya está legalizado. Hay de aquel que habla contra eso. En países supuestamente adelantados, Estados Unidos, ya estaríamos en la cárcel, ¿no? Ya estaríamos, ya nos llevarían. Nadie puede hablar porque está legalizado en las leyes, ahí les han puesto, hermanos. Entonces, así está, así de mal está, hermanos, y termino la idea, ¿no? Entonces, aquí estábamos hablando y la hermana estaba indicando de que esas ideas filosóficas que se hacen o se enseñan, ¿no? En las universidades hoy en día también sigue lo mismo, y eso es lo que estaba en Corinto. El estómago, decían, es pues, para comer, entonces hay que comer, ¿no? O la comida es para el estómago. ¿El cuerpo para qué? Decía, el cuerpo, según la idea filosófica, era pues el cuerpo pues es malo, entonces y tiene deseos sexuales y hay que emplearlo en el sexo.
Pero la palabra de Dios que dice, no, la palabra de Dios es que el hombre es integral, es uno solo, así que el cuerpo no es que es malo, es uno, es el templo es del Señor, el cuerpo es el templo de Dios, tu cuerpo debe ser santo, por eso estamos yendo a la santificación, hermanos, ¿no? Bueno, así, hermano, hermana, que quería participar, participe. Hermano, justo, buen día. Buen día, Uno, hermano. uno ve los tiempos antiguos, los tiempos modernos. Si usted va a la universidad y donde hay hombres y mujeres, y uno pregunta al profesor, ¿quién de ustedes de las mujeres es virgen? Yo creo que antiguamente la mujer levantaba la mano con honor y decía, yo soy virgen. Ahora da vergüenza que una mujer, yo creo que a una mujer le da vergüenza levantar, yo soy virgen. Porque como dice la hermanita, los preservativos, los condones y todas esas cosas que ayudan a un libertinaje de sexualidad, es tan corrupto ya todo este asunto que lamentablemente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, y ahí nos damos cuenta cómo se ha pervertido la humanidad, sobre todo en la juventud, que tener sexo es como ya ser maduro. Entonces, buscan este sistema nuevo, diferente, y como dice usted, hermano, justo hombres con hombres, mujer con mujer, que ya ahora es normal, y no debería ser normal, pero nosotros inclusive, ayer mismo usted decía que tenemos que obedecer las autoridades. Imagínense las leyes que van a empezar a presionar a la iglesia. ¿En qué sentido? Que dos hombres quieren casarse en una iglesia adventista el séptimo día. Y de acuerdo a la ley tenemos que hacerlo. Todavía no es oficial, pero estamos encajonados en este sistema y tenemos que preservar la verdad. Tenemos que defender la verdad a pesar de todo lo que se nos va a venir encima, porque este es un plan del diablo, un plan de que quiere destruir a la raza humana en la inmoralidad. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser tajantes, duros, en firmeza, en una convicción clara, en lo que yo creo. Y en eso no tiene que influir en mi idea. Si hoy en día, mismo aquí en Chile, hay tanta ideología y cuestiones que tiene que ver con la inmoralidad. Pero a mí, por ejemplo, a mis hijos, mis nietas que tienen 5 años, 6 años, le están enseñando, hermano, en los colegios, en algunos colegios, gracias a Dios, la iglesia adventista, los colegios adventistas no han llegado, pero en otros colegios particulares, públicos, le están enseñando la inmoralidad a los niños. Entonces, uno tiene que defender esos principios, tenemos que defenderlos de una u otra forma. Eso nos va a traer consecuencias, nos va a traer tal vez gente que nos va a apuntar con el dedo. Ustedes son los causantes de estas catástrofes que está viniendo en este mundo. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que preguntarle a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿qué te enseñaron en los colegios? Entonces, cuidemos a nuestros hijos, es muy importante cuidarlos, hermano, y sobre todo a los niños que tienen 14 y 15 años, donde tienen la etapa difícil. Por eso nunca se olviden de hacer culto a nuestros hijos para que estos niños vayan creciendo en el amor y en la verdad de Dios. Eso nada más. Amén, amén, amén. Justamente, ¿no? De lo que estamos estudiando, hermanos, la voluntad de Dios es la santidad. Eso es importantísimo, ¿no? Vuestra santificación, esa es la voluntad de Dios. O sea, Dios nos está santificando. O sea, sacándonos de todo eso, lo malo que hay en este mundo. Bueno, pero hermanos, imagínate a ver que a tu iglesia viene un pastor o un hermano, no sé quién, ya. Viene con las ideas de que no, pero ahora estamos en un mundo moderno y que también tenemos que hacer estas prácticas y así. ¿Qué harías tú, hermano? A ver, si viene a tu iglesia, si un pastor o alguien, ¿no es cierto?, que con esas ideas, ¿no es cierto? De repente no lo dice abiertamente, pero tiene esa tendencia, ¿no? Hermanos, me parece que allá en Norteamérica ha sucedido eso, con la idea de que las mujeres deben ser pastoras, ¿no?
Y después los homosexuales también pueden ser pastores. Y hermanos, un grupo de hermanos, no sé si es una división de nuestra iglesia, se ha separado. Porque la iglesia tajantemente ha dicho, no, no es así. Como dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿No? Pero a ellos ya, pues el enemigo se ha entrado en algunos pastores, hermanos, pues se ha separado, pues hermanos, se ha separado. Ah, y eso es de lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿no? De hecho, pues si no todos nos vamos a contaminar con eso, ¿no? Que el mundo se meta dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, es peligroso, pues. Entonces uno tiene que estar preparado. Todos tenemos que estar preparados y como la voluntad es la santificación, tenemos que estar aprendiendo, aplicar todas las verdades que la palabra de Dios dice en nuestra vida. No está pasado de moda la palabra de Dios. Dios no está pasado de moda. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pues hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué dice aquí? Al parecer, algunos en Corinto creían que dado que el Evangelio los había liberado, claro, ¿no? Podían hacer lo que quisieran. ¿Mm? Argumentaban que, así como el estómago fue creado para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Eso argumentaban en Corinto, hermanos. Ahí está la filosofía, ¿no? Que había, hay cosas que de repente, no sé si tú puedes compartir en tu lugar donde estás, de repente empieza a entrar ciertas ideas que hay que combatir como esta idea, ¿no es cierto? No, no sé si esa misma idea de repente uno se da la libertad de estando en la iglesia que puede usar el sexo, o sea, no en santidad, ¿no? Sino así como el mundo dice, pues no. Entonces, habría que corregirse ahí, pues, ¿no, hermanos? Eh, Primera de Corintios 6:3 dice, también dice, pues la comida es para el estómago, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, haciéndoles ver esa costumbre que tenían ellos, esa idea, ¿no? ¿No? La comida es para el estómago, decía, y el estómago para la comida, dice. Estoy de acuerdo, dice aquí Pablo, ¿no? Y Dios destruirá las dos cosas, porque aquí a veces uno implementa eso, el mundo te implementa eso, pues no, en el subconsciente, y es que pensamos que estamos en esta tierra solamente para comer, ¿no? Trabajas para comer, no es solamente eso, ¿no? La comida, ¿no? Y entonces, eh, pero no es así, pues las cosas, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, el estómago y la comida va a ser destruido, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dios lo va a destruir. Pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino el cuerpo que tenemos es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Entonces está hablando de que el cuerpo es un templo donde el Señor vive, es un lugar santo porque Dios vive allí, ¿no? Santifica a Dios, ¿no? Entonces no podemos dejarnos engañar, ¿no es cierto?, por el enemigo. Pablo responde que esto es una tergiversación, pues, ¿no? De la libertad cristiana. La falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana, pues, ¿no? Así que, hermanos, estos problemas sexuales no está pues de acuerdo, no está a la par, no con la identidad de la iglesia cristiana, pues hermanos. Ya habíamos hablado de la identidad, ¿no es cierto? O sea, no puede la iglesia estar en eso, pues, ¿no es cierto? Como en Corinto. Había que corregir, porque iglesia no es que de uno va a tener libertad para hacer la fornicación, no, no, sino ya no sería pues iglesia cristiana, sería otra cosa. Y constituye un uso indebido, pues, de la libertad concedida al hombre por medio del Evangelio. Entonces, no hay que usar indebidamente, pues, la libertad que Dios nos da como hijos que somos, ¿no? Ahí está Romanos 8:2, porque por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús,
La ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Por favor, ayuden. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Está hablando de ley, hermanos, ¿ah? La ley del Espíritu te liberó, te hizo libre, ¿no? ¿De qué ley? De la ley que trae pecado y muerte, de la ley que trae. Entonces, miren hasta dónde está yendo aquí, hermanos, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? También el antídoto, diremos, ¿no? La ley del Espíritu que da vida. ¿Cuál es esa ley del Espíritu, hermanos, que da vida? Y es el que libera, te deja libre de la ley que trae pecado y muerte, ¿no? ¿Cuál es esa ley del Espíritu que da vida? Bueno, está haciendo mención al Espíritu de Dios, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu de Dios en la Biblia? Nos dice, es el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto era los 10 mandamientos, la ley de Dios escritas en 2 tablas de piedra, había que obedecer, ¿no? Y lo cual no lo pudieron hacer. Entonces viene aquí el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermanos? Es lo mismo, que nosotros debemos ser obedientes a la ley a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Entonces, pero en este caso, en el nuevo pacto, gracias a Cristo, entra en nosotros a través del Espíritu Santo para escribir, grabar en nuestra mente, en nuestras células, la ley, los mandamientos de Dios, estos 10 mandamientos. Entonces tú no necesitas ya de que alguien te esté diciendo, guarda el sábado, no robes, no mientas. Entonces, cuando tú permites que Cristo entre en ti, está entrando el Espíritu y está grabando en tu mente, ¿no es cierto? Sí, haciendo parte de tu carne y tu hueso, entonces de tus células, esta ley. Así que tú, o sea, uno vive en santidad, vive acorde a las leyes que Dios ha puesto, pues, ¿no? Entonces, ahora, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Es que, hermanos, los hábitos malos, por ejemplo, que no, yo estoy acostumbrado a comer mi comida siempre con carne, es que se han instalado pues una ley en el cuerpo. O sea, se ha pervertido y el cuerpo de forma natural, entonces aprende eso, ¿no es cierto? Aprende eso. Entonces, se instala pues las leyes del pecado, o sea, son los hábitos que uno adquiere, ¿no? Se pervertimos, ¿no es cierto? Por ignorancia o por desobediencia y nos acostumbramos a hacer pues no el pecado. ¿Y quién te va a librar de esos hábitos, ¿no es cierto? Entonces solamente pues aquí la presencia del Espíritu Santo, o sea, de Cristo, ¿no? Y ahora está grabando en nosotros, pues, ¿no? Las leyes, los mandamientos de Dios en nosotros, de tal manera que nosotros podamos ser libres de la ley del pecado, pues, hermanos, de esos hábitos negativos, malos, ¿no? Que pervierten todo lo que Dios ha dicho. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, sí, nos ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Ahora, justo nuestros hábitos negativos, pues esas tendencias, ¿no? ¿No? Hacia el pecado, ¿no? La concupiscencia, ¿no? Entonces, pide pues el cuerpo, ¿no? De repente, quiero estito, quiero aquellito, ¿no es cierto? Porque se ha habituado a eso. Entonces aquí nos está diciendo de que no entremos en eso, pues si no, entonces ahora no podemos excusarnos y decir, no, es que yo soy débil, yo soy un pecador, esto, aquello. No, nos está diciendo eso, no, no permitan que la libertad, somos libres de tomar decisiones ahora, entonces en esa libertad nosotros no permitamos, pues, ¿no es cierto? Que ser contaminados, ¿no? Para hacer todo lo que pide su naturaleza humana. Tu cuerpo te puede estar pidiéndote una y otra cosa. ¿Cómo matamos pues esos deseos, hermanos? Yo he escuchado, ¿no? Y se dice, ¿no? En pocas palabras, de que el cáncer es generado por las comidas ácidas, digamos, comidas ácidas, como son
las carnes, no sé, la comida chatarra, pues no, acidifica el azúcar, el alcohol, bueno, acidifica y entonces es el alimento del cáncer, de esas cosas malas, y crece y nos mata. ¿Y cuál es el antídoto en este caso? Entonces, las comidas ya también, ¿cómo le llaman? Las comidas, a ver, ayúdenme, eh, ¿cómo le llaman? Es- Envasadas, ¿ah? los antioxidantes. Antioxidantes, pero hay un nombrecito de esos antioxidantes. Envasadas, bueno, envasadas. O No, no, embutido, no, no, embutido, no, 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 no. Lo contrario de ácido, lo contrario de ácido, ¿cómo le llamamos? Me olvidé. Bueno. Alcalino, hermano Cusco. Alcalino, 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 esa es la palabra, pues. Alcalino, las comidas alcalinas, como son las verduras, las cosas naturales, así, ¿no es cierto? Entonces, eso, o sea, ya no le, si tú no le das al cáncer su alimento, que es el azúcar, el alcohol, la comida chatarra, muere, dice, muere, desaparece. Él lo escuchó a una hermanita, ¿no? Tenía esos tumores así, y no le da pues nada de azúcar, nada de esas cosas, y ahí está pues estamos como muerto pues ahí. Entonces ella se cuida, no, 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 esto si va a comer lo va a resucitar mis tumores así. Y entonces ella, y feliz, se lleva su comida como Dios manda, y aunque otros están comiendo su comida, así cualquier comida, lo que sea, pero ella saca su comidita y ya feliz come, ¿no? Entonces, bueno, el asunto ahí está, ¿no, hermanos? Entonces, no hay que excusarnos, hermanos, hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Dios nos ha puesto incluso dentro de la iglesia adventista, ahí está el espíritu de profecía para saber distinguir todo esto, ¿no es cierto? Y practicarlo, ¿no? Y eso debería ser desde niños inclusive, ¿no? Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor, dice. Entonces aquí es donde debemos ayudarnos, hermanos, los que saben, ayudar a los que no sabemos, pues no ayudar, hermanito, eso, pues, en forma práctica, ¿no? Entonces ayudarnos, estito, está bien, bueno, comer esto, el desayuno, el almuerzo, estito puedes hacer y así, ¿no? En forma práctica. Entonces, para que, pues en este caso, ¿no? En la salud física estemos mejor, ¿no? Fuimos liberados, dice, del pecado, no para cometerlo, pues, hermanos. La Biblia dice, ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos del bien. O sea, ahora nosotros estamos programados para hacer el bien. Hemos salido del pecado, ya no para hacer el pecado, ya no, sino solamente para hacer el bien. Haciendo el bien va a morir, pues, no lo malo que hay en nosotros. Romanos 6:22, pero ahora liberados del pecado, ya nos han librado del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Otra vez dice, ¿no? Siervos de Dios o esclavos de Dios. Como resultado, están dedicados solo a Dios. Ahora estamos dedicados pues, a Dios, hermanos, ¿no? Eso es todo, al 100%, ¿no? Y eso los llevará a la vida eterna. Eso es lo que nos lleva a la vida eterna, ¿no? Porque también dice Romanos 8:2, porque por medio de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu, entonces está ahí en el Espíritu, ya pues el Señor Jesucristo, ¿no? Que da vida, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la vida, ¿no es cierto? Es la resurrección, es la vida eterna, hermanos. Entonces, a través del Espíritu, Él está, pues, ¿no? Ahí en nosotros, a través de la ley del Espíritu que da vida, te liberó, pues, ¿no? De la ley que trae pecado y muerte. En otras palabras, es una lucha, hermanos, de principios, de hábitos. El ser humano estamos guiados por hábitos, ¿no? El carácter, llamamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué principios rigen nuestra vida, ¿no? En la práctica es eso, ¿no? De hecho, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, dice así la palabra del Señor, pues no aclara ese asunto. No es que el cuerpo que es para el sexo, no. También dicen, pues no, la comida es para el estómago y el estómago para la comida, estoy de acuerdo. Dios destruirá las dos cosas, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo.
Está aclarando ahí, ¿no? Dios ha hecho el sexo, está bien, hay que usarlo, pero dentro del matrimonio, en santidad y en honor, así hemos leído, pues no, hermanos. Sí, pero aquí dice, ¿no? Pecados sexuales es cuando ya uno pervierte eso, no lo que el mundo quiere que se haga, no pervertir. Pertenecemos a Cristo, dice aquí. 1 Corintios 15, recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no, pues no. O sea, ¿cómo nosotros ahora, siendo cristianos, nos vamos a prostituir, vamos a, sí, pues, ¿no? Aparte, no es pues tener relación sexual con otra mujer, entonces estamos prostituyéndonos, pues, ¿no? Entonces, para eso hemos, a ver, si somos parte de Cristo, y como parte de Cristo somos uno con Cristo, y ahora vamos a ir a pervertirnos así, hermanos, claro que no. ¿Y quiénes somos? Dice, y quienes somos debe influir en lo que hacemos. En quienes somos debe influir en lo que hacemos. Claro, lo que somos, entonces se debe mostrar pues en lo que hacemos también, ¿no es cierto? Una cosa está indisolublemente ligada a la otra. Tiene que ser así, pues, hermanos. Estamos impregnados en nuestras células, así con el Espíritu Santo, de sus leyes, la ley de Dios. El Señor está presente ahí en nuestro ser. Entonces, pues, ya no podemos estar en el pecado, pues ya no. No por nuestra propia voluntad, sino porque la presencia del Señor en nosotros nos hace, pues, no, ya hijos de Dios. Esto es descrito en 1 Corintios 6 de tres maneras diferentes. En primer lugar, somos identificados como lavados, santificados y justificados. En primer lugar, ¿no? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice, ¿no? Entonces aquí nos está indicando de que hemos sido lavados, pues hermanos, o sea, limpiados, ¿no? De la suciedad del pecado, santificados, ¿no es cierto? Y justificados también, ¿no? Perdonados de nuestros pecados. Hemos salido de ese mundo, ¿no? De pecados. Eh, Dice aquí, muchos de ustedes hacían eso, ahí está, pero ahora han sido lavados y purificados. Hemos podido estar ahí en ese mundo, ¿no? Pero ahora ya nos ha sacado, sino nos ha lavado, nos ha purificado. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y está trabajando a través del Espíritu Santo, ¿no? Los pecados enumerados, hermanos, en 1 Corintios 6, 9 y 10, dice ahí, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? Nos está aclarando aquí y advirtiendo, hermanos, no se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrán parte los que practican pecado sexual. Entonces, eso a diferencia, hermanos, no esa diferencia. Estamos practicando, ¿no? Pecado sexual, entonces no te engañes, nos está diciendo, no vas a vivir eternamente, no vas a entrar en vida eterna. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Tenemos que salir de eso, tenemos que salir de eso. Pues estamos en un proceso de santificación, ¿no? Entonces dice, no se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrán parte los que practican pecado sexual, ni los adoradores de ídolos. De repente estamos idolatrándonos a nosotros mismos, o idolatrando alguna otra cosa. Ni los que cometen adulterio no van a entrar en el cielo. Los adúlteros, no, no. Uno ha podido ser antes eso, pero ahora ya no, pues. Ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, o sea, el homosexualismo, ¿no es cierto, hermanos? Eh, Tampoco, no van a entrar en el reino de los cielos, ni los hombres que tienen sexo con ellos, ¿no? Tampoco los ladrones, mira, ni los ladrones van a entrar al cielo, ningún ladrón, ¿no? Entonces, ha podido uno ser antes, pero ahora ya no. Ni los avaros, ¿no? O sea, los que tenían su Dios las cosas materiales, solamente la plata, plata, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Ni los borrachos, antes pudimos haber sido borrachos, pero ahora ya no. Ni los tramposos, no van a tener vida eterna, ¿no es cierto? Los tramposos, ¿no? Eh, pero antes hemos podido ser eso también, ¿no? Ni los que maltratan a los demás con palabras, ¿no?
Otra parte dice 1 Corintios 6:10, ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen ustedes mismos, en el reino de Dios no tendrán parte los que practican pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras, así como la inmoralidad sexual denunciada, hermanos, también, ¿no? En 1 Corintios, ahí está hablando, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera de repente, ¿no? Pero no todo conviene, pues aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine, pues no hay que permitir que nos domine, hermanos, algún hábito. También dicen la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Estoy de acuerdo. Y Dios destruirá las dos cosas, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Dios Hermano, resucitará. Sí, sí, por favor. hermano, justo uno, hay una lista de pecados ahí, y en esa lista podemos identificarlo. Ah, esa es parte de mi vida, a pesar que yo soy cristiano. Hay una lucha constante de ir dejando esos pecados, cualquiera de esa lista. Y como dice Pablo, vosotros eras antes uno de ellos, dentro de estos pecados. Pero aquí toca el caso de Balaam, de Judá, la avaricia. Recordemos que Balaam fue tanta la avaricia que quiso hacer su propia voluntad y Dios le cedió la voluntad a Balaam. Ya si quiere ir, anda, pero no vas a maldecir a mi pueblo, porque el pueblo está en obediencia. Y cuando el pueblo está en obediencia, el Señor protege a su pueblo. Pero cuando el pueblo está en desobediencia, el Señor se aparta o el pueblo se aparta de Dios, más que nada. Y eso trae consecuencias porque queda en merced de Satanás. Entonces, muchas veces el Señor cede a nuestra propia voluntad, en el caso de Balaam, el caso de Judas también. El caso de Judas, la avaricia lo llevó a traicionar al Hijo de Dios, porque ¿qué es lo que él pensaba? Estar en un trono, que el rey iba a llegar, iba a destruir todo lo que es el yugo romano y todas estas cosas, inclusive los hermanos de los discípulos de Jesús, la madre decía uno a la derecha, otro a la izquierda, entonces la mente del ser humano en estos casos era una mente de estar en un poder. Entonces, en cambio, la mente de Jesús no era estar en un poder. Él estaba ya en el cielo con los ángeles, con Rey de Reyes, pero se hizo siervo, llegó a lo más bajo hasta para poder salvarnos a nosotros, y eso se llama misericordia. Entonces, tengamos cuidado con estas cosas, porque a veces el Señor cede nuestra propia voluntad, aunque Dios no está de acuerdo. Y Él nos cede, y a veces pensamos, pero si el Señor me permitió estas cosas, pero nosotros tenemos que estar conscientes de lo bueno y de lo malo. Si la Biblia es maravillosa, el Espíritu de la Profecía es maravilloso, y ahí nos dice en qué estamos fallando. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia para luchar contra esos pecados que aparecen en esa lista. Ojalá que ninguno estemos practicando ninguno de esos pecados que aparecen en esa lista, pero si lo estamos haciendo, tenemos que luchar con la mano del Señor para que el Señor nos saque de ese fango que estamos en ese momento metidos bajo el hoyo donde tenemos que salir y podamos nuevamente ganar la batalla junto con el Señor, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Eso nada más, hermanito. Amén, amén, hermano. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues hace alusión nuestro hermano a Judas y a Balaán, ¿no? Balaán era un profeta de Dios, pues, ¿no? Pero él, así como Judas, tenía ese problema, ¿no? La avaricia. Lo que les importaba es la plata, el dinero, las cosas materiales. Y este Balaam, Dios da libertad. Era profeta de Dios, era un siervo de Dios, pero le gustaba eso, ¿no? El dinero, la avaricia. Y así el enemigo, pues a través del rey, Balak creo que es el rey, no recuerdo, pero ese rey de ese lugar lo contrató. Con dinero a veces puedes comprar muchas cosas, ¿no es cierto? Y lo compraron pues a este Balán. Y entonces él quiso maldecir al pueblo, porque ese rey decía, si lo maldices a este pueblo de Israel, no me va a vencer en la batalla. Pero el pueblo era santo porque Dios estaba allí. Y hermanos, este Balaam, usado por el diablo, pues no, y eso es lo que hace el diablo.
¿Cuál fue? Que por siempre lograr su propósito porque él no podía maldecir. Él quería, ¿no? Con su boca maldecir, pero Dios, como controla la lengua, en vez de maldición, bendijo. Y el rey, pues que lo contrató, se molestó. Dijo, yo te traigo para que maldigas, no para que lo bendigas. Al final, siempre, mira, el propósito de Balán, ¿no? Fue decirle, mire, la inmoralidad sexual, por ahí van a caer este pueblo. A los jóvenes, ¿cómo se les va a hacer caer? Que no sé si son los moabitas, pero ahí el asunto es de que las chicas de tu pueblo que vayan provocativamente y los atraigan a los jóvenes, se entreguen a los jóvenes y así, y las chicas se los van a entregar a los jóvenes y los jóvenes ya van a estar pues en la idolatría, en el mundo ya. Y ese fue su arma, pues hermanos, que usó este rey, ¿no? Y por consejo de Balán, el sexo. El diablo ataca justamente a un líder que está bien, hermanos, el punto débil, el sexo. El diablo sabe cómo, sí, ¿no? Entonces, hizo caer, pues, al pueblo de Dios, hermano, se contaminó, ¿no? Bueno, eso, qué bien, ¿no? Pero eso lo mencionamos, que el enemigo ataca ese punto débil. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Dice, recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no, eso hemos visto. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Así dice la Escritura, los dos serán un solo ser. Entonces, al tener relaciones sexuales, uno se hace uno con esa persona, ¿no? Entonces, que ha tenido relaciones sexuales. Y si somos de Cristo y ahora vamos a relacionarnos con una prostituta, ¿sí? Entonces, o sea, vamos a prostituir a todo el cuerpo, o sea, Cristo también se va a prostituir. No es así, hermanos. Somos de Cristo, le pertenecemos, Cristo es santo, Dios es santo y debemos ser santos como Él. No por nuestra propia voluntad, sino que la presencia del Señor siempre debe permanecer en nosotros. No. Para esto en la tentación vendrá, como José, huiremos pues no de las tentaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. Es verdad, vivimos en un mundo, como alguien dijo, en la cabeza es la batalla, ¿no? Y dice, las aves están volando por encima de tu cabeza y tú no puedes impedir eso que vuelen, así como las cosas malas pasan por acá, por allá, en un auto o en un ómnibus está haciendo, de repente se escucha música, no del mundo, pero todo eso, que no puedes decir, ya apaguen esto, aquello, no. El mundo está haciendo sus cosas también, pues, ¿no? El problema, ¿dónde está? En que esa música, por ejemplo, esas letras que estás, lo instales el pecado en tu cabeza. Es como decir que permites que ese ave que está volando por encima se sienta en tu cabeza y haga su nido en tu cabeza, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De que es verdad que vivimos en un medio contaminado, ¿no? Por todo lado. Pero el problema está en que tú abras tu mente y ahí lo instales esa idea, es eso, ¿no? Y ahí se engendre pues el pecado y después va a dar a luz. Entonces nosotros tenemos que dejar pues así pasar todo lo malo, no concentrarnos en eso, detenernos como David. David vio a una mujer desnuda, claro, debía pasar nomás de largo, ¿no? Pero se quedó pues ahí a instalar en su mente ya el deseo, la codicia, codició a esa mujer y como era rey, ya pues fácilmente cayó, pues, ¿no? Porque se instaló, se engendró en su mente, ¿no? Se quedó mirando ahí a la mujer, entonces se instaló y hizo llamar, cometió adulterio y así la triste historia de David también, pues, ¿no? Entonces, eso, hermanos, ¿no? Ah, dice, el que se une con el Señor se vuelve pues uno solo, un solo espíritu con Él. Somos uno solo. Así que huyan de todos los pecados sexuales. Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Esa es una pregunta para todos nosotros. ¿No sabes eso? De que es un templo, o sea, nosotros somos morada de Dios. Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Claro, no somos dueños. Nos ha redimido, nos ha comprado, justo para eso. Y conscientemente nosotros nos hemos bautizado para eso, sabiendo eso, de que el Señor habita y somos de Él, nos ha comprado.
y además de eso nos ha creado, porque Dios los ha comprado por un precio, su sangre, hermanos, muerte en la cruz. Así que con su cuerpo honren pues a Dios. Así que con nuestro cuerpo debemos honrar a Dios. No tienen cabida pues en la vida de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados. O sea, el pecado ya no debe estar pues. En segundo lugar, somos miembros de Cristo, dice ahí, ¿no es cierto? Ya hemos leído los textos bíblicos, hermanos. Esto significa que debemos estar unidos a Él, hermanos. La inmoralidad sexual, pues, hermanos, es una violación de esa unión, hermanos. ¿Quién se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con esa persona? Pues no, se prostituyó, no, prácticamente con el enemigo se va, pues no. La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en materia sexual. La unión con Cristo a través del Espíritu debe determinar la ética cristiana en materia sexual. Entonces, si hay que hablar del tema sexual, hermanos, entonces, pues el Espíritu de Dios está instalado, nos dicen, ¿no? En nosotros, o sea, Cristo a través del Espíritu está, y entonces, así como dice su palabra, pues así se vive, ¿no? En santidad. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, ¿no? Como ya lo hemos leído. La única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces ahí está la solución, hermanos, ¿no? El antídoto es vivir en relación íntima con Cristo a través del Espíritu Santo. Pablo se refiere en otra parte a la experiencia de ser un templo del Espíritu en términos de presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso dice Romanos 12:1, hermanos. ¿Qué dice? Por eso, hermanos, incluso para nosotros de esta sala Zoom, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Entreguemos nuestro cuerpo, no todo, como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión, ¿no? Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, pues. Ahí está, hermanos. ¿Qué más dice aquí? Piensa en la devastación que los pecados sexuales han causado a la humanidad. Hermanos, la humanidad se ha corrompido y miren cómo ha sido. ¿Por qué Dios lo ha juzgado con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra? Porque todos se han contaminado. No había, pues, como Abraham intercedía y decía, de repente hay no sé, 50, 40, 30, bueno, estaba intercediendo. Pues de repente, así hay miles de personas que habían, pues allí, todos están contaminados. Apenas el único que estaba ahí era pues Lot, ¿no? Su sobrino Lot, ¿no? Y ahí están sus dos hijas y su esposa, ¿no? Que salen de allí, pues, hermanos, pero los demás están contaminados. Eso así está el mundo ahora, hermanos. Y juzgó pues Dios, ¿no? Entonces piensa ahora en la devastación que los pecados sexuales han causado a la humanidad. ¿Y qué pecado pervirtió a toda esa comunidad de Sodoma y Gomorra, hermanos? El pecado sexual. Era natural para ellos tener relaciones sexuales homosexuales y todo lo que ahora pues está cundiendo, ¿no? Con todas las letras del abecedario, ¿no? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es este tema para los cristianos? Y ahí termina nuestra lección, hermanos. Nos hemos pasado de tiempo. Hermana Mónica, por favor, despídanos, hermano. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, nuevamente vamos a tu trono de gracia, mi Señor, agradecidos por el pan espiritual que usted nos ha dado esta mañana, agradecidos, Señor, porque usted nos ama, porque usted nos instruye en todo orden de cosas, mi Señor. En su palabra encontramos todos los consejos que necesitamos para nuestra vida. Padre bendito, le rogamos que lo que hemos aprendido esta mañana lo podamos poner en obra y práctica también en nuestra vida, que podamos entender que este cuerpo es templo suyo, Padre bendito, que este cuerpo es suyo, que le pertenece, que nos ha sido prestado, Padre bendito. Dios mío, queremos honrarle en todo lo que hagamos, mi Señor Santo. Ayúdenos, Padre bendito, guíe nuestros pasos el día de hoy.
Ayúdenos, mi Señor, a ser lámparas para otros, Padre bendito, para que también puedan ser guiados para su camino, mi Señor Santo. Dios mío, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanitos. Nos despedimos, pues, ¿no? Las palabras, hermana Mónica, a ver, recuerde. A ver, ¿qué dicen las palabras de despedida? Número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén, amén, amén. Amén. Esas son las palabras que el Señor, con esas palabras nos bendice Dios. Muy bien, hermanitos, hasta mañana, Dios mediante, hermanos. Hasta mañana.